Gracia y paz, amados hermanos. Este es el audio número 15 de la serie que es la enseñanza de los apóstoles. El pastor Pedro Saavedra les saluda. El reino de Dios, siendo más amplio que el reino de los cielos, incluye la era antiguo testamentaria. Sin embargo, el reino de los cielos no tiene nada que ver con la era antiguo testamentaria, porque el reino de los cielos comienza el día de Pentecostés, en la era neotestamentaria, y continuará y concluirá al final del milenio. El reino de los cielos está en la administración neotestamentaria de Dios e incluye entonces la era de la iglesia y la era del reino. Leemos en Mateo 3:2: el reino de los cielos se ha acercado. Esto prueba que ni siquiera en los tiempos de Juan el Bautista estaba presente el reino de los cielos, solo se había acercado. Él está anunciando que se ha acercado. Marcos 1:15 dice: el reino de Dios se ha acercado, casi idéntico a Mateo 3:2. Pero Mateo 3:2 habla del reino de los cielos, mientras que Marcos 1:15 habla del reino de Dios. Mateo 13:24 dice: el reino de los cielos ha venido a ser semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Marcos 4:26 leemos allí: así es el reino de Dios, como si un hombre echara en la tierra. Otra vez, estos dos versículos son casi iguales, salvo que Mateo se refiere al reino de los cielos, mientras que Marcos se refiere al reino de Dios. Esto indica que el reino de Dios y el reino de los cielos son dos aspectos de la misma cosa. El reino de los cielos es la esfera del gobierno celestial de Dios en los creyentes neotestamentarios. Ahora estamos en tal esfera. Sin embargo, sabemos que hay maestros de la Biblia, y también usted lo pueda leer por ahí o lo ha recibido, han enseñado que debido a que los judíos rechazaron el reino cuando les fue ofrecido por el Señor Jesús, el reino de los cielos fue suspendido y la era de la iglesia vino a reemplazar el reino. Conforme a esta enseñanza, después que la era de la iglesia haya cumplido el reino de los cielos descenderá a la tierra. Y tal enseñanza con respecto al reino no es correcta. El reino de los cielos no ha sido suspendido y nosotros no estamos esperando la venida del reino. Hoy en día estamos en el reino de los cielos e incluso somos parte del reino de los cielos. Debemos ver que el reino de los cielos tiene tres aspectos: la realidad del reino de los cielos, la apariencia del reino de los cielos y la manifestación del reino de los cielos. Esto está muy bien explicado en el libro de Mateo. Sin un entendimiento adecuado de estos tres aspectos, nunca podríamos comprender un tema de la escritura tan tremendo como el reino de los cielos. Vamos a revisar la realidad del reino de los cielos, según fue revelada por el Señor en el Sermón del Monte, y en Mateo del 5 al 7, que es el vivir victorioso de los creyentes vencedores. Cuando usted lee Mateo 5, 7, y lo hemos oído y hemos oído hablar de esto, vemos unas demandas allí tremendas, pero sencillamente está revelando que ese vivir victorioso es el reino, la realidad del reino de los cielos, y solo lo alcanzarán los creyentes vencedores. En estos capítulos de Mateo, decimos Mateo 5, 6 y 7, lo que conocemos como el Sermón de la Montaña, el Señor Jesús dio a sus discípulos un mensaje largo. En este largo discurso les reveló que la realidad del reino de los cielos es el vivir victorioso de los creyentes vencedores. Allí se nos muestra aspectos de nuestro vivir victorioso, el vivir que es parte del reino de los cielos, el vivir de aquellos que son gobernados por el reino de los cielos. La realidad del reino de los cielos es un vivir que sobrepasa el de la ley y tiene la más alta ética. Si leemos Mateo 5 del 20 al 44, nos muestra que la norma del Señor Jesús es más alta que la de la ley. Por ejemplo, la ley nos dice que amemos a nuestro prójimo.
Levíticos 19:18. Pero el Señor Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos también, que amemos a nuestros enemigos también, como Mateo 5:44 lo deja claro. Esto indica que la ética que se encuentra en el reino de los cielos es mucho más elevada que la ética de la ley. La realidad del reino de los cielos es un vivir que se lleva a cabo mediante la vida divina expresada en la vida humana. Leemos la primera parte de Mateo 5:45. Allí dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Amados, la vida humana es incapaz de vivir una vida que corresponda a la realidad del reino de los cielos. Qué tremendo que nuestros ojos puedan ser abiertos a esta realidad. No le pidamos a Adán en su vida humana que pueda vivir la realidad del reino de los cielos. No puede, aunque usted vea un comportamiento exquisito en la vida de esa persona. Un perro no puede vivir la vida humana. Solo un ser humano puede vivir la vida humana. De igual manera, solo la vida divina puede vivir una vida que corresponda a la realidad del reino de los cielos. Entonces, lo maravilloso es que el vivir de la vida divina sea expresada o se expresa por medio de la vida humana o en estos vasos de barro. Es el vivir de una vida mezclada. La vida de Dios empieza a absorber la muerte de la vida humana. Y esto es comprobado en Mateo 5:45, donde dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Podemos vivir la vida divina porque somos hijos, tenemos la naturaleza, la esencia del Padre divino. Como hijos de nuestro Padre humano, nunca podríamos vivir tal vida. La vida divina tiene una capacidad mucho más grande que la vida humana. Para vivir en la realidad del reino de los cielos, por medio de la capacidad de la vida divina, ahora necesitamos un ejercicio y necesitamos ejercitar nuestro espíritu para alabar al Padre, hacernos uno con Él e incluso permanecer allí todo el día. Por eso hablamos anteriormente de aquellos sufrimientos y aquella disciplina que es necesaria para vivir el reino de los cielos. Y así se produce el vivir de Dios, que es la expresión del Dios trino procesado, mezclado con los creyentes regenerados y transformados, como leemos en Mateo 5:48. Cuando nos encontramos con el Señor en oración o en los tiempos allí en la Escritura o en las reuniones con los hermanos en la mesa del Señor y disfrutamos al Señor, allí vivimos algo de la realidad del reino celestial. Sin embargo, los que han experimentado más de esa transformación que el Señor efectúa en uno, estarán en esta realidad en un grado más avanzado. Y los que van madurando disfrutan algo más de esta realidad que los que han sido tal vez salvos recientemente. Por ejemplo, si ponemos varios trozos de tela o de tela, sí, ponemos pedazos de tela en una tinta azul, todos esos trozos llegarán a ser azules, pero esto depende de la intensidad. La intensidad del azul en la tela va a variar conforme al tiempo que cada pedazo de tela esté en la tinta. Esto es lo normal. De la misma manera, todos los creyentes son iguales con respecto a la regeneración, pero no todos están en el mismo grado de transformación. No vemos al Hijo en la misma dimensión en cada uno. En cierto aspecto, el proceso de transformación es semejante a eso que estábamos hablando de teñir un pedazo de tela. El grado de transformación que hayamos experimentado depende de cuánta oportunidad hayamos dado al Señor para que se mezcle con nosotros y la vida absorba la muerte, amado. Y el Señor prepara muchas oportunidades todos los días para que esto suceda. Y nosotros, por entretenidos, las perdemos. Leamos Mateo 5:48. Mire aquí el reto. Sed pues perfectos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Seguiremos sobre esto en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.